Como siempre, vos estás con la cámara apagada, ¿no, Aaron? Porque no te veía. Perfecto. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Qué gusto saludarles nuevamente desde aquí, Montevideo, Uruguay. Nos encontramos del Centro de Medios de Ubuntu América Latina 2020. En esta jornada, comenzando la semana de transmisión, siendo hoy martes 1 de diciembre, vamos a compartir una conferencia magistral que nos encontramos ya en línea con la doctora Norma Fuller. Ella presentará la conferencia El cuerpo masculino como alegoría y como arena de disputa del orden social. No es menor para su presentación contarles un poco de Norma, así después le damos la palabra y ella podrá contarnos todo lo que preparó para compartir con nosotros y nosotras en esta jornada. La doctora Norma Fuller Osores es profesora principal en el Departamento de Ciencias Sociales, especializada en antropología de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Actualmente coordina el grupo de investigaciones en subjetividades, cuerpos y performance del Vicerrectorado de Investigaciones de esta universidad. Los grados académicos: ella es doctora en antropología de la Universidad de Florida en el año 96, tiene un diploma de estudios avanzados en etnología y etnohistoria de la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales en París, Francia, de 1977. Tiene un bachillerato en Ciencias Sociales con mención en antropología en la Pontificia Universidad Católica del Perú del año 1974. Sus investigaciones se centran en la construcción de las identidades femenina y masculina en contextos urbanos y en la problemática de género en el medio rural andino y en grupos indígenas de la Amazonia. Es importante destacar algunas de sus publicaciones, que las pueden encontrar, siendo ellas Difícil ser hombre, del año 2018, en Nuevas Masculinidades Latinoamericanas; Masculinidades, Cambios y Permanencias, del año 2001, en Varones de Cusco, Iquitos y Lima; Hombres e Identidades de Género, del año 2001, en Investigaciones desde América Latina; Paternidades en América Latina, del año 2000, y Identidades Masculinas, Varones de Clase Media en el Perú, del año 97, siendo todas ellas del Fondo Editorial Pontificia Universidad Católica de Perú, Lima. Es un gusto, Norma, contar con tu presencia y escucharte de ahora en adelante. Buenas tardes a todos desde el Perú. Bueno, aquí son tardes, no sé qué son por allí. Muchísimas gracias por la invitación. Un gusto ver a mis colegas personalmente después de algún tiempo de coordinaciones. Lo que yo voy a tratar de compartir con ustedes es el resultado de ya bastante tiempo de investigación en el tema de masculinidades. Empecé en el año 92 exactamente y sigo trabajando en eso con algunas interrupciones. Entonces son investigaciones que realicé a lo largo de toda la década de los 90 y que he retomado desde el año 2017. Entonces, todos son en general con varones urbanos peruanos de diferentes ciudades. En general trabajo con 2 generaciones para contrastarlas. Y la última investigación que estoy haciendo todavía, que estoy terminando, es sobre jóvenes universitarios. He publicado diferentes cosas sobre el tema, como comprenderán es un tema muy amplio y son bastantes años lo que me ha permitido pensar y repensar el tema. Pero he escogido ahora el tema del cuerpo porque es muy interesante en todo este debate sobre las identidades y la fluidez de las identidades, ¿no? Los cuerpos son masa, son organismos y al mismo tiempo es muy disputada digamos, la seguridad de la sexualidad o de las identidades. Entonces, lo que voy a resumir entonces es los resultados de esas investigaciones hasta la fecha
y voy a comenzar con una breve exposición sobre la importancia del cuerpo en la teoría en general y en la teoría de género, que espero que no sea muy densa para ustedes, y luego ya voy a pasar a un resumen de los resultados de mis investigaciones en los que trato de encontrar cómo los varones peruanos, y yo creo que se puede generalizar para otros también dentro de lo posible, los antropólogos tendemos a hacer estudios más acotados, más pequeños, ¿no? A ilustrar más la diferencia que las semejanzas, pero yo creo que pueden dar alguna materia de discusión que puede compararse con otras sociedades. Entonces, como les mencionaba, el atractivo de la corporalidad para los estudios de género reside en su calidad polivalente. No lo pongas, no lo pongas. No. Por un lado, es una masa de carne, nervios y esqueleto que opone su irreductible realidad al mundo de la cultura, de lo arbitrario, de lo diferente. Por el otro lado, no existe ninguna cultura que no trabaje los cuerpos a través de la inculcación de sus formas de uso, cómo te mueves, cómo te sientes, cómo te paras, cómo saludas, ¿no? De la modelación y control de las emociones, cuando se sonríe, cuando se hace una venia, cuando uno muestra disgusto o no, generalmente no debe, o solo en ciertas ocasiones. O visto desde otro punto de vista, también se lo ha estudiado como metáfora del orden social. Por ejemplo, en la cultura occidental se usa mucho, en las sociedades jerárquicas se ha usado la metáfora del cuerpo para expresar, digamos, las jerarquías sociales. La cabeza para los sacerdotes, el pecho para los guerreros, el estómago para los campesinos, las manos para los artesanos, las piernas para los guerreros, como una metáfora y del lugar que le corresponde a cada uno, quién manda, quién obedece, quién paga impuestos, quién muere en la guerra y quién no. Entonces, y sustancias como la sangre, el semen, el sudor, son a menudo usados como símbolos de parentesco, de fuerza vital, de trabajo. Mi sangre. Nosotros usamos mucho la metáfora de la sangre para referirnos a los parientes por línea directa, los que llamamos consanguíneos, compartimos la sangre, con el sudor de mi frente para hablar del trabajo arduo y así sucesivamente, ¿no? Entonces, desde que nacemos, somos sometidos a cuidados y regulaciones que al moldear los cuerpos los conforman y les dan sustancia, ¿no? Así el cuerpo es de un lado, el locus del dolor, del placer, de la persona misma, lo más concreto que tenemos, del otro es el objeto donde se inscriben los sistemas de coerción social, ¿no? Cómo debe uno comparte, qué lugar te pertenece, quién castiga, el castigo corporal, incluso la cárcel es una forma de castigo corporal. Por ello, puede ser entendido como una bisagra, ¿no? Colocada entre la experiencia interna y psíquica y una exterioridad sociopolítica. Por otro lado, los estudios de género han relativizado el vínculo entre los imperativos biológicos y las identidades de género. Así han demostrado que muchos rasgos que se consideran esencialmente femeninos o masculinos son productos históricos. Hoy es parte del sentido común académico y del nuestro también espero, que no existe una relación directa entre los órganos y funciones sexuales y los significados que los diferentes grupos humanos en los diferentes momentos de la historia les han atribuido. Lo que es ser hombre o mujer no serían entonces elaboraciones sobre hechos biológicos ya dados, sino que son productos de un amplio proceso de elaboración cultural. Por ejemplo, hasta hace relativamente poco, comienzos del siglo XX, no se sabía que existía el espermatozoide y cómo era la reproducción. Y sin embargo se tenían muchas teorías sobre la reproducción, sobre el lugar de la mujer y sobre los derechos de los hombres sobre la capacidad reproductiva de la mujer. Entonces, no es precisamente lo acucioso de nuestro conocimiento de la biología que lleva a todas estas elaboraciones y la importancia de estos temas, ¿no? De hecho, no nos es posible percibir la diferencia sexual de manera directa, sino que pasa por el filtro de nuestras representaciones. Y este saber sobre la sexualidad, sobre la reproducción, sobre las identidades, no es puro,
o sea, no emerge directamente de la realidad, sino depende de nuestras concepciones sobre la vida, la biología y así sucesivamente. Por ejemplo, se tiende a enfatizar que las personas actualmente la ciencia actual, se dividen entre que son XX, las mujeres, como cromosomas, y los cromosomas XY son varones, dejando de lado la abundante evidencia de que existen personas con diferentes combinaciones cromosomáticas. Y no me estoy refiriendo a los llamados intersexuales, me refiero a personas que circulan normalmente y que pueden tener diferentes combinaciones. Ahora les voy a parar aquí con la parte teórica, que traté de hacer una introducción lo más ligera posible, porque las conferencias, y sobre todo por esa vía, tienden a ser difícil concentrarse. Entonces, en los siguientes acápites, voy a analizar las representaciones, cómo las definen, ¿no es cierto?, sobre cuerpo y masculinidad, comunes a ciertos sectores de varones del Perú urbano. Tomaré como material relatos de vida recogidos a lo largo de casi 3 décadas. Propongo que sus percepciones sobre cuerpo y masculinidad se articulan en torno a ciertas oposiciones: materia-apariencia, o sea, cuál es mi cuerpo, mis órganos y cómo aparezco ante los demás, ¿no es cierto? Fuerza y vigor, ¿no? Cuerpo femenino y cuerpo masculino, atractivo y belleza, y también voy a tratar de desarrollar el debate sobre los límites de la masculinidad y en relación con la manera de trabajar el cuerpo. Sobre la fuerza, voy a desarrollar ahora la fuerza y el vigor. Aquí tienen una cita de un varón limeño adulto que recogí a mediados de los años 90, ¿no? Si no tiene fuerza física, no vale nada, un varón. Y cuando sí la tiene, inspira respeto, y nadie se mete ni abusa de uno. Entonces, una de las primeras constataciones que encontré en el análisis del material que recogí de estos relatos de vida, o sea, relatos de la constitución de la identidad masculina, es que la forma aceptada de ser un varón adulto se define fundamentalmente en términos negativos, ¿no? Los hombres no son niños, no son mujeres, no son homosexuales o cualquier otra variedad. Es decir, se construye fundamentalmente en rechazo a lo femenino. Ahora, cuidado que no es en rechazo a la mujer, sino lo que podrían tener ellos de femenino, a caer en el rango de lo que se califica como femenino. En las representaciones sobre cuerpo analizadas encontramos que la identificación del cuerpo masculino con la fuerza de la que carecen las mujeres es uno de los ejes centrales de la construcción del cuerpo y el rasgo que lo singulariza y opone a lo femenino. Aún ahora, en las últimas investigaciones, ¿en qué se diferencia un cuerpo de una mujer y una mujer? Los hombres son fuertes, las mujeres son suaves, son redonditas, dicen también. El cuerpo masculino se diferenciaría por 2 rasgos: los órganos sexuales, representados por el pene, el falo, y por la fuerza. La fuerza se concibe como una cualidad innata, natural. Es decir, se supone que todo varón, por el hecho de tener órganos sexuales, es fuerte, o por el hecho de haber nacido varón. ¿No? Los órganos sexuales lo que los pasan a la categoría masculina. Sin embargo, este rasgo supuestamente innato debe transmutarse en vigor y en fortaleza intelectual y moral. Ambas cualidades deben ser desarrolladas a lo largo de la vida y probadas ante los pares masculinos. Los hombres deben ser fuertes, capaces de resistir, de trabajar y de enfrentar también un desafío corporal. Y por otro lado, deben ser fuertes intelectualmente, deben despertar autoridad, digamos, ¿no? El vigor entonces se define por la capacidad de trabajar y la valentía, que permiten a los hombres proteger a su familia y producir. La fortaleza moral es la que les da la entereza de enfrentar posibles desafíos y
de ejercer autoridad, ¿no? Sustenta su reclamo a la autoridad. O sea, esta fuerza con la que potencialmente nacen debe ser desarrollada, debe ser cultivada y convertirse en fortaleza física y fortaleza moral. De este modo, el cuerpo masculino proporcionaría una base inmutable, en el sentido en que se la supone con base orgánica, al orden social y de los géneros, ya que ancla en el cuerpo las cualidades morales, vigor y valentía, que legitiman el predominio masculino y excluyen a las mujeres, ya que estas últimas se caracterizarían por ser suaves y delicadas. Quiero hacer un paréntesis para decir que la fortaleza también es una capacidad más femenina, pero está más ligada a la fortaleza materna, al sacrificio, a la capacidad de dar. Por otro lado, la fuerza, la cualidad donde se asienta lo masculino, dramatiza uno de los grandes temas de la identidad masculina que han resaltado todos sus teóricos: ser o no ser, lograr o no lograr. Aunque supuestamente anclada en la materia, la fuerza debe ser lograda, mejorada y comunicada. Así, el rasgo aparentemente más natural, aquel que legitima y esencializa la prioridad masculina, es también el más artificial y el más asociado a las cualidades sociales. Haciendo un paréntesis, sucede lo mismo con la virilidad, con la potencia sexual, ¿no? Se nace potencialmente viril, pero se debe probar ante los pares, ¿no? A partir de ello, sugiero que el deporte, la forma privilegiada de trabajar el cuerpo, no es un simple juego, sino un dispositivo que produce cuerpos masculinos. Esta observación nos da una pista para entender por qué esta actividad ocupa un lugar tan importante en la cultura masculina y es uno de los ámbitos que los reúne y congrega, ¿no? Los deportes no serían un simple juego, sino una manera de acumular y aumentar la fuerza. Aquí tienen siempre hago un poco de footing, cuando tengo oportunidad de jugar un poco de fulbito, me voy a la piscina a nadar, siempre estoy cuidando que no me crezca la barriga, ser fuerte, ser musculoso, ¿no? Porque la barriga crecida es una señal de blandura para ellos, ¿no? Ahora voy a pasar al tema de la apariencia. El cuerpo, entonces, tiene el cuerpo supuestamente orgánico y el cuerpo apariencia. Otro elemento, aquí tenemos una cita: un hombre siempre tiene que estar bien puesto, no puede estar mal vestido, porque la gente siempre se fija. Yo por lo menos siempre pongo atención a la primera impresión que doy. Entonces, otros elementos de importancia para significar el género y generar un estilo masculino son el vestido, los adornos y las joyas que uno se pueda poner, los afeites que uno pueda hacer para mejorar. Para mejorar la manera de presentarse. El uso de adornos o el tipo de vestimenta está asociado en la mayoría de las sociedades al rango social o a la expresión de cualidades que distinguen a quien los porta. No es pues de extrañar que este sea un tema recurrente en los relatos de la población de mis estudios. El cuerpo no es solo una masa de músculos, sino una materia moldeable que emite información sobre nuestra persona. Es lo que llamo cuerpo apariencia. Si la fuerza es el atributo que distingue y jerarquiza a los varones en su versión material, el cuerpo apariencia nos habla de la posición que ocupa en la escala social. Es por ello que adjudica mucha atención tanto a la vestimenta como a los aditamentos corporales. Ellos no solo nos dan información sobre su portador, sino que son importantes marcadores de diferencias entre clases sociales, grupos de edad y sobre todo entre los géneros. Entre estos marcadores, como es común, el más presente es la vestimenta. Esta última provee información sobre la ocupación y la capacidad adquisitiva de la persona. A su vez, estos son los indicadores más precisos y comunes del lugar de los varones en la escala social. Así, los cuerpos se cubren y acicalan de manera tal que se convierten en vitrinas de su prestigio y valor social. Precisamente porque la vestimenta es un importante marcador del valor social, los hábitos
de vestimenta suscitan un debate entre los sectores populares y los sectores medios. Yo tomé relatos de ambos sectores. Los varones de los sectores populares van a argumentar que un verdadero hombre no presta atención a esos detalles. Lo importante, afirman, es tener una batalla que exprese su dignidad personal, es estar limpios, aseados, bien cuidados. Este es un tema recurrente entre ellos que tienden a enfatizar la importancia de presentarse de manera apropiada, es decir, bien aseado. En sentido contrario, el cuidado de la apariencia entre los varones de los sectores medios acentúa su distancia de las labores manuales, ¿no? Ellos no trabajan con la tierra, no trabajan con aparatos y se identifican con el gusto por la elegancia, que se expresa en la calidad de la vestimenta, del tipo de la corbata de seda, digamos, y el cuidado personal. Y ellos, a su vez, se perciben como los detentadores de las reglas del buen vestir y de las buenas maneras, mientras que los sectores populares van a reclamar la apariencia del verdadero hombre, ¿no? El hombre sólido, el hombre que no necesita de afeites. Ahora voy a pasar a la oposición femenino-masculino. Como ya les he mencionado algunas veces, aquí en una cita, el varón es duro, fuerte, yo me toco mi cuerpo y lo constato, está allí, mientras que el cuerpo de la mujer es delicado. Esa es una gran diferencia entre el cuerpo del hombre y de la mujer. Esta oposición es muy constante y sigo encontrándola en jóvenes que ahora tienen 18 años y que pueden ser muy críticos de las relaciones de género, sin embargo, siguen manejando estas representaciones. Una concepción que atraviesa la representación del cuerpo masculino en las poblaciones en estudio es que el cuerpo masculino vale más que el femenino. Los varones tienen algo que las mujeres no poseen, el pene y la fuerza. Se trata de diferencias que los oponen y jerarquizan. El pene, curiosamente, no es muy trabajado en estos relatos que son abiertos, porque canaliza que se desarrollan en gran medida a través del contrapunto típico de la conversación entre varones y sus constantes dudas respecto a la virilidad del ajeno, ¿no? Y sobre la valía y el tamaño de sus atributos sexuales, lo que ellos llaman la virilidad. Esto corre, digamos, por una corriente de la broma, ¿no? De lo que llamo el contrapunto masculino. A pesar de que el gene tiene más jerarquía y el varón se percibe como activo, penetrante, las mujeres también son portadoras de deseo y pueden revertir los papeles activo y pasivo. Más aún, los varones y mujeres valoran enormemente la capacidad generatriz femenina. En cambio, según afirman o se extienden más, la fuerza física es una cualidad exclusivamente masculina. Podría decirse que lo que divide los cuerpos de ambos son los órganos sexuales, pero la cualidad que los jerarquiza está mucho más centrada en la fuerza. De hecho, todos los días comprobamos que el uso de la violencia sobre el cuerpo de las mujeres y los hombres subalternos es la forma más corriente e inmediata de dominación masculina. Siguiendo esta línea asociativa, encontramos que el cuerpo será la fuente de donde emana la división sexual del trabajo y confiere al hombre el monopolio de las tareas más prestigiosas y una posición de autoridad. En el plano doméstico, la fuerza lo convierte en el protector de la familia. En el público, la fuerza le conferiría mayor capacidad de trabajar y le garantiza el monopolio de los mejores puestos de trabajo y el control de los medios de violencia, ¿no? La guerra está asociada a la masculinidad y de alguna forma el guerrero es el epítome de la masculinidad hegemónica. Más aún, coloca a las mujeres, la fuerza, en situación de necesitar de la protección masculina y de su aporte productivo. En este punto también encontramos que las jerarquías de género se tornan esenciales e inamovibles porque según estas representaciones estarían fundadas en esta diferencia biológica. Los cuerpos son pues una alegoría del orden de los géneros. Vamos a ver ahora el tema de la belleza, la clase y la raza.
Ese es un tema muy interesante porque para quienes no conocen el Perú, este es un país donde tenemos muchos problemas con la discriminación racial con la mayoría de la población y donde juegan mucho las diferenciaciones raciales y sociales. Entonces, les he puesto a esta cita: un hombre pintón es un hombre atractivo, un hombre que guarda su apariencia, que cuida su cuerpo, pero un hombre no es buen mozo. O sea, no es bello. Bellas son las mujeres. Eso es absurdo. Solo los gringos. Los gringos son los blancos, los caucásicos, ¿no? Por eso les puse un Ken, para no hacer referencias personales. Como la masculinidad se asocia con el poder, puede ser usada para simbolizar otras diferencias sociales. Así, es común que las divisiones étnico-raciales establezcan una jerarquía de los cuerpos que infantiliza y feminiza a los varones de las etnias o razas subordinadas, atribuyéndoles características que corresponderían al cuerpo estereotipado de la mujer: pasividad, debilidad, falta de confiabilidad, emocionalidad, infantilismo. Y entonces hay todo un juego, ¿no es cierto?, de infantilizar y atribuirle belleza o negarle belleza al subordinado. Según lo que yo pude recoger, la belleza en el sentido estrictamente corporal abarca dos aspectos: lo estéticamente hermoso y lo atractivo. La belleza estética se asocia con la delicadeza, la suavidad y los rasgos finos. La belleza masculina se denomina atractivo y está directamente asociada con la fuerza expresada en un cuerpo duro y musculoso, en los muslos y las nalgas firmes. Un varón debe ser duro para expresar virilidad y fuerza, la cualidad que despierta el respeto de los varones y el deseo de las mujeres. En lo referente al rostro, a la cara, el atractivo está asociado con la exhibición de seguridad y autoridad, tanto hacia otros hombres para exigir respeto, como hacia las mujeres para denotar autoridad y firmeza de carácter. Esto es lo que denominan gallardía, ¿no? De esta manera, el atractivo está directamente asociado con la capacidad de control y dominación. Visto desde esta perspectiva, la belleza se asocia con la típica apariencia caucásica y contiene la guía de rasgos raciales y de clase sobre la que se edifica el orden étnico y racial de la sociedad peruana. Así, para la mayoría de los hombres de los sectores populares entrevistadas, un hombre guapo tiene piel blanca, cabello rubio y ojos azules. Sin embargo, este tipo de belleza se asocia con la armonía y la suavidad de los rasgos que están asociados a lo femenino. Al atribuir esta cualidad a los hombres de piel clara, los varones de los sectores populares reconocen, identifican la existencia de jerarquías raciales, pero las invierten, ¿no?, reclamando los atributos viriles para sí mismas y feminizando a los varones de la raza dominante. Su atractivo residiría en sus cuerpos, en la esencia misma de la masculinidad, mientras que el atractivo de los hombres de otras razas reside en su belleza, una cualidad simbólicamente asociada a lo femenino. Como dice Lucas, he visto hombres atractivos en todas las razas. Por ejemplo, igual he visto también de mi raza, los peruanos se identifican como mestizos, jóvenes muy apuestos, gente fornida, fuerte y que tienen los rasgos muy definidos. En suma, la población entrevistada incluye una certera percepción del racismo imperante en la sociedad peruana. De un lado, lo registra e internaliza al atribuir superioridad estética a la raza dominante. Del otro, se revierte simbólicamente la posición subordinada de los varones peruanos al asimilarla a lo femenino o a lo extranjero al otro. Por otro lado, la belleza masculina reside en el atractivo, en la fuerza corporal y el rostro bien definido. En ese sentido, es una característica que todos los varones como género comparten, independientemente de su clase, su raza o su grupo étnico. De este modo, la masculinidad se erige como un título que une a la categoría masculina y le confiere los atributos más valiosos, tanto intelectuales como morales. El poder se encarna en los cuerpos y se expresa en los rostros de los varones.
Ahora vayamos a algo muy interesante, los cuerpos adornados y los límites de la masculinidad. El manejo de la apariencia, como ya señalé antes, es también un ámbito en el que se actúan y materializan las diferencias entre varones y mujeres y, en sentido contrario, se cuestiona la validez de las rígidas fronteras entre los géneros que caracteriza a la mayor parte de la población peruana. El adorno masculino debe evitar cuidadosamente cualquier acercamiento al patrón femenino y exacerbar, por el contrario, la oposición entre ambos, ¿no? En ese aspecto, la categoría femenina juega un papel crucial porque define los bordes, ¿no es cierto?, lo que los varones no deben ser. Ese tema se expresa nítidamente en el debate sobre el adorno y el maquillaje. Según los entrevistados, un varón no debe usar ningún tipo de adorno similar a lo femenino. No es que no se adorne, sino que no debe usar adornos clasificados como femeninos. Por ello, el maquillaje, por ejemplo, la pintura de labios, maquillarse los ojos, que simboliza el afeite femenino, resulta sospechoso. Ahora bien, en la población que que he entrevistado últimamente, que ya son más jóvenes, que es otra generación, son mucho más abiertos al maquillaje, ¿no es cierto? Dicen, ¿por qué no? ¿Por qué no te vas? Pero de todas maneras siguen conservando ciertos límites. Por ejemplo, aceptan que los varones se depinen las cejas o se ricen las pestañas o que se echen algún disimulador para mejorar la calidad de la piel, pero de ninguna manera aceptarían que se pongan lápiz de labios o afeites clasificados como femeninos. De todas maneras, esto es en este momento también un debate. Una temática que ha adquirido especial relevancia entre la población juvenil es el uso de los adornos y los tatuajes, ¿no? Aquí tienen este joven con el pelo largo, el arete, que ya no necesariamente sigue un patrón muy diferenciado. Entonces, entre las poblaciones adultas existe una identificación muy clara entre adornos y feminidad. Sin embargo, la moda juvenil global ha introducido el uso de aretes, tatuajes y peinados elaborados. Y, digamos, y ello a su vez ha generado un debate intergeneracional en el cual los jóvenes cuestionan ciertos mandatos de la masculinidad que les resultan represoras, tales como la necesidad de presentar una fachada viril, digamos, y austera. Este debate resulta ser una arena donde se reflexiona sobre las implicancias de ser varones, las fronteras que se pueden romper y aquellas que resultan inamovibles. De hecho, a pesar de que la moda de usar adornos y afeites se ha popularizado entre los jóvenes, persisten dos hechos. Los adornos masculinos son diferentes a los masculinos, aunque sea en algún detalle, o digamos, no toman las formas más clásicamente femeninas o más elaboradamente femeninas. Por otro lado, hay una tendencia a pensar que son usos juveniles, que ya pasarán a otra etapa. Ahora paso a las conclusiones. Entonces, para los hombres urbanos del medio urbano, entrevistados para estos estudios, una diferencia básica entre hombres y mujeres es que los varones poseen fuerza y las mujeres no. Más aún, la fuerza es una cualidad que puede ser acrecentada y transformada, y en ese sentido simboliza la asociación entre masculinidad y prestigio que se puede acumular, ¿no? La masculinidad, los hombres tienen el monopolio, o lo han tenido hasta hace relativamente poco, de manera cuestionada, de la acumulación de riqueza y de poder. La fuerza legitima la posición superior de los varones tanto en la esfera doméstica como en la pública. En la casa, el hombre es el protector y la autoridad. En la esfera pública le confiere una mayor capacidad de trabajo, el control de los medios de violencia y el deber de competir con otros varones. El debate sobre el uso de adornos sintetiza cambios en curso en la sociedad peruana, dado que los jóvenes tienden a identificarse con modas globales y a alejarse de modelos heredados de sus mayores y a ser muchísimo más reflexivos y abiertos en términos de cuáles son las cualidades femeninas y masculinas y a ser muy críticos respecto a las representaciones de género tradicionales.
El cuerpo no solo reproduce, sino también revisa el orden jerárquico de las razas, así como la materia, el organismo, puede ser considerado una metáfora del mundo social. El cuerpo masculino puede ser también una arena donde las relaciones raciales y étnicas en la sociedad peruana son expresadas, dramatizadas y cuestionadas. En suma, espero que mis estudios les lleven a pensar que las categorías que definen lo que constituyen la esencia masculina, su base orgánica, no es la elaboración de propiedades naturales, sino una alegoría del orden social. Más aún, al identificar el cuerpo masculino con las jerarquías sociales y de género, constituye un potente recurso legitimador de estos últimos. Por lo tanto, el cuerpo sería un fundamento legitimador de estas jerarquías, ya que identifica el orden de los géneros con la materia, con lo inamovible. Bueno, aquí terminé. Espero que no haya ido demasiado rápido. Norma, ha sido un gusto escucharte sobre el cuerpo masculino y la investigación que has llevado adelante, además de haber tenido la oportunidad de leerte en otras oportunidades. Bueno, ahora me encantó escucharte y sin duda alguna las personas que nos están siguiendo en este simposio también. Gracias por los aportes, por compartir tus conocimientos y bueno, y te seguiremos a ti y interiorizándonos con todo lo que seguís avanzando sobre este tema. Gracias. Gracias a todos. Espero que seguiremos comunicados. Claro que sí. Te mandamos un cálido abrazo desde acá, desde Montevideo, y un saludo para toda la comunidad de Ubuntu que nos sigue día a día en este simposio de América Latina 2020. Adiós.